Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Cada vez que Jesús apareció ante sus apóstoles después de la resurrección, siempre llegó hasta ellos con la palabra paz en sus labios. Este discurso de la última cena también se inicia con la paz de Cristo. No se turbe vuestro corazón. El Cristo que dijo que venía a traer no la paz, sino la espada, comienza con estas palabras una plática que los apóstoles hallan perturbadora. Está a punto de iniciar la extraña travesía que solo Él puede emprender. Es la travesía del hombre hacia Dios, que es nuestro destino. ¿Cómo logramos esto? Solamente en Cristo. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. ¿Dónde está ese lugar? No es un lugar físico, es Dios. En cierto sentido, Dios está en todas partes. En otro sentido, no está en ninguna. En un sentido, Él está especialmente presente en el cielo. En otro sentido, Él está especialmente presente en nosotros. En todas partes, su presencia es para nosotros un misterio. Cristo está a punto de iniciar un viaje y todos estamos invitados a seguirlo hacia el misterio. Dice, y a donde yo iré, sabéis el camino. Los apóstoles protestaban de inmediato. Nosotros también, después de 2000 años, difícilmente sabemos mejor lo que Jesús quería decir. En verdad, extrajimos algo del tremendo contenido doctrinario de estas palabras. Pero ¿son para nosotros un misterio menor de lo que fueron para los apóstoles? Si pensamos que lo vemos a la perfección, después de todas nuestras especulaciones, nos engañamos. Siempre debemos preguntar con Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Pese a que ya conocemos la respuesta. Yo soy el camino. Y porque Él es el camino, porque Él ha resucitado, este encuentro desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, comienza con la alegría de la Pascua, la alegría de la resurrección, que todos y cada uno de quienes decimos, muchas veces nos quedamos en el enunciado, decimos seguir a Cristo, debemos mantener no solo en nuestros gestos, en nuestros labios, sino fundamentalmente en nuestro corazón, un corazón dedicado al otro, dedicado a los otros, entregado a los demás, porque un corazón para uno mismo es un corazón solitario, es un corazón egoísta, es un corazón que no ha comprendido la raíz del creyente, del cristiano, del hombre y de la mujer de fe, como lo es el dar y darse, el compartir y compartirse hacia aquellos que nos rodean, hacia aquellos que nos necesitan. Estas seguramente serán unas palabras que ustedes dirán, qué lindo, qué bien que hablan. Y sí, muchas veces hablamos bien. El tema es, queridos amigos, si es que vivimos bien, en coherencia y de acuerdo con esas bellas y bonitas palabras que muchas veces termina siendo una linda poesía otoñal en este tiempo de otoño que estamos comenzando a transitar. Lo real y lo concreto es que es una vez más una alegría
un gusto encontrarnos desde Radio Fe Latina para compartir este espacio semanal a la luz de la palabra, con la alegría que tiene que reinar en todos y cada uno de nosotros, reflejando la alegría pascual, la alegría de Jesús resucitado. Nos está esperando, nos está llamando este segundo domingo de Pascua, domingo 16 de abril de este año 2023. Esta semana, la semana venidera, tendremos presente en nuestra oración, tenemos presente en nuestro caminar, tengamos presentes en nuestras actividades cotidianas, el lunes 17 de abril a la Beata Mariana de Jesús, el martes 18 de abril al Beato Lucas Pazzi, el miércoles 19 de abril a San Expedito, el jueves 20 a San Edgardo, el viernes 21 de abril a San Anselmo y el sábado 22 de abril nada más y nada menos que a Nuestra Señora del Valle. Más allá de recordarlos, que es atractivo, que es importante, que se hace necesario en nuestra vida de fe, como repetimos semanalmente, más allá que evocarlos y tenerlos presentes en el diario desarrollo de nuestras actividades, es de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros carismas y talentos, es la posibilidad de caminar por el camino de santidad de aquellos que nos precedieron. Decíamos del segundo domingo de Pascua, decíamos de la alegría que debe reinar entre todos y cada uno de nosotros, una alegría que muchas veces debemos admitir que pasa de largo por la esquina de nuestra vida, pero esta Pascua también nos trae esa posibilidad, esa oportunidad y ese desafío todo al mismo tiempo de recrear la real alegría, la verdadera alegría de aquel que ha vencido a la muerte con su resurrección. Este segundo domingo de Pascua, en este segundo domingo de Pascua, la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20,
versículos 19 al 31, es el texto que la liturgia nos ha propuesto para este 16 de abril de este año 2023, segundo domingo de Pascua. Sobre ese texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, con el entusiasmo que lo caracteriza, sobre todo en este tiempo de alegría, en este tiempo de Pascua, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa, en la operación técnica, en la musicalización. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muy bien, Fabián. Una vez más renovamos ese gusto del cual estás hablando, y es el gusto que nos congrega, nos reúne en esta conversación en torno a la palabra del Señor. Una consideración que hacemos todos juntos, meditando el misterio oculto desde los tiempos y edades, y que se nos revela por la palabra que precisamente el Señor hace llegar a nosotros. Es un momento muy importante. Siempre decimos que, y lo subrayamos particularmente cuando participamos de la Eucaristía, que es un instante sagrado. Vivimos el instante sagrado en el momento histórico. Estamos, sí, en el tiempo, estamos en el mundo, pero es un espacio sacralizado por la palabra del Señor y la presencia del Señor, que finalmente se nos hace vivo en esta palabra, vive en nosotros, y finalmente podremos decir, como San Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y aquellos que están vivos, aquellos que verdaderamente han recibido esta palabra y sienten la presencia del Señor resucitado, lo ven resucitado a la manera en que lo vemos cuando se nos muestra de la manera en que lo hace, entonces pasamos a vivir lo que llamamos la vida de Cristo resucitado. Esta vida en este tiempo de la fe es el fundamento de la esperanza, y de una esperanza entonces muy cierta, muy viva, muy creciente, que en nosotros precisamente se acrecienta a medida que nos vamos acercando a la conquista de aquello que buscamos como el objetivo de máxima de esta existencia transitoria, que es la vida y la vida permanente, y la vida permanente y feliz, y todo aquello que en nosotros genera algo de lo que hablaste vos en tu introducción, Fabián. Alegría. Sí, es cierto, siempre que conversamos a propósito de esta palabra, lo hacemos con una alegría veraz, real, diferente, una alegría que procede de Dios, y con un entusiasmo propio de un cristiano que está alegre, precisamente porque el motivo que lo alegra es el motivo que nunca deja de ser. Es un estado de ánimo permanente. Vamos a ver entonces, desde ese lugar espiritual, ¿no es cierto?, este evangelio que nos propone el Señor para este segundo domingo de Pascua. El Señor ha resucitado. ¿Y los discípulos de Jesús, a dónde estaban? Porque hemos observado que sí, lo vienen aclamando obviamente desde la Galilea. Ingresan con el Señor en Jerusalén, lo aclaman como rey, lo siguen, pero en el momento en que el Señor está ya siendo juzgado, condenado, finalmente crucificado, muerto, resucitado, uno diría, pero ¿y los discípulos dónde están? Porque parecen haber desaparecido los discípulos. Al pie de la cruz vemos que están muy cercanas las mujeres, sí. Está María la Madre, está María Magdalena, está María de Cleofás, y está un discípulo también, que ha de ser apóstol. Está Juan, sí, pero es el único. ¿Y los otros dónde están? ¿Está Juan realmente? Por lo menos así lo escribe Juan, porque el evangelio que estamos mirando es el evangelio de San Juan. Bueno, pareciera ser que el Señor, en este punto de tiempo en que estamos desarrollando las lecturas en este tiempo pascual, ha resucitado. El Señor está vivo y tenemos testimonios de la resurrección. Hay personas que lo han visto resucitado. Claro, uno dirá, bueno, lo han visto aquellos que lo seguían más de cerca. Sí, María Magdalena,
lo siguió hasta el sepulcro y dio testimonio primero que nadie de un sepulcro que estaba vacío, que el Señor ya no estaba en el sepulcro, que no podía ser retenido en un lugar de muerto, porque no hemos de buscar entre los muertos al que vive, y el Señor vive, ha resucitado. El testimonio es angélico, el testimonio viene de Dios, y el sepulcro está vacío, y los lienzos están echados, y el sudario está alejado, apartado también en el sepulcro. ¿Dónde está el Señor? El Señor ha de aparecer, pero ha de aparecer resucitado. Y aquellos testigos que ha elegido de antemano Dios, no a todo el pueblo. Y dentro de esos testigos a estos, que son los que lo han seguido más de cerca. Decimos María Magdalena, sí, hasta el mismo sepulcro. Y se quedó al lado del sepulcro. Y ahí tuvo la visión del Señor resucitado. Y otras mujeres que iban con María Magdalena siguieron el camino, y en el camino se les apareció Jesús resucitado. Fíjate una cosa, Fabián, a ellas, a todas ellas, el Señor las envía a hacer lo mismo, a dar testimonio a los que han de ser sus apóstoles. El Señor ha resucitado, lo hemos visto, va camino a Galilea, vayan a Galilea y ahí lo verán. Los discípulos reciben el testimonio, más todavía, testimonio de las mujeres. Y hay dos caminantes que hemos visto hace poco también, los caminantes de Emaús se les llama así, ¿no es cierto? Cleofás y otro, que iban a un lugar cercano a Jerusalén, Emaús, un poco desalentados, ya era el tercer día y Jesús no había aparecido y había afirmado que iba a resucitar y no estaba. No sabían nada a propósito de él. Y en el camino rumbo a Emaús se le aparece un personaje que no reconocen, que lo ve con cara de frustración, de cierto desencanto, y les pregunta qué les pasa. ¿Cómo no sabes? ¿Eres el único en todo Jerusalén que no sabes? ¿Qué cosa? Que Jesús, un profeta, un varón justo, fue muerto y dijo que iba a resucitar el tercer día, y es el tercer día y no sabemos nada a propósito de él. ¿Y qué dice el supuesto extranjero, que así lo consideraban estos dos caminantes? ¡Ay, hombres duros de corazón! ¡Qué hostiles, qué obstinados! ¡Cómo tardan en reconocer todas las cosas que dice la Escritura! Y les iba abriendo la Escritura, les iba abriendo el entendimiento en el camino. Y cuando llegan al lugar donde se dirigían, lo invitan a entrar al hombre, lo invitan a partir el pan, y ahí lo reconocen, era Jesús. Cuando lo reconocen, se va de ellos. Tardan en reconocerlo, Tardamos en reconocer al Señor, tardamos en reconocer su presencia nueva, definitiva, gloriosa. Bueno, aquí el Señor, frente a los discípulos que habían recibido el testimonio de María Magdalena, de las otras mujeres, de los caminantes de Emaús, están ahí en Jerusalén. Pero fíjate una cosa, Fabián, están en una casa con las puertas cerradas. ¿Qué les pasaba a los discípulos? Tenían miedo, el temor. Todavía no había amor en ellos. El amor que es en Cristo Jesús, el amor que echa fuera el temor. De ahí que el que teme es porque aún no ha sido hecho perfecto en el amor. Y entonces el mismo Jesús se va a presentar. Han recibido el testimonio antecedente por parte de los que fueron testigos y lo vieron resucitado al Señor. Ahora lo van a ver ellos. A pesar de estar las puertas cerradas, el Señor ingresa en la casa. Las puertas cerradas. ¿Cuántas veces tenemos las puertas cerradas por temor, Las puertas de este corazón duro como una piedra. Duro como la piedra que cubría el sepulcro donde colocaron a Jesús. Pero alguien viene y quita la piedra.
Alguien viene y entra aún con las puertas cerradas. Alguien viene a manifestar el poder de su resurrección. El mismo Señor. Y el mismo Señor ingresa. Y están ahí los discípulos reunidos. ¿Y qué les dice? El saludo clásico del Señor. Paz a vosotros. Paz a vosotros. 2 veces lo dice el Señor. Testimonio de 2. Paz a vosotros. Y les muestra las manos y los pies y las marcas de la crucifixión. Claro, ¿qué acontece con el grupo? ¿Qué ha de ser el grupo apostólico? El de los, bueno, en este momento había 11, ¿no es cierto? Y más específicamente y más ciertamente había 10, porque no estaba Tomás en el grupo. En ese momento vaya a saber por dónde andaba Tomás, pero no estaba en ese preciso instante concentrado y congregado con el resto. Obviamente Judas Iscariotas ya se había ido, ¿no es cierto? Lo había ido a vender, a traicionar a Jesús. Paz a vosotros. El saludo del Señor. Lo que no tienen los discípulos es lo primero que nos da el Señor. La paz de Dios que excede a todo conocimiento. Segunda palabra de Jesús. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ya les mostró las marcas que garantizan en Él, presentándose de la manera en que lo hace, como una persona que ha resucitado. Quieren ver pruebas, ¿no es cierto? Seguramente el Señor ya lo sabe. Entonces les muestra aquellas marcas que están garantizando que ha sido Él el crucificado, el torturado, el muerto, el que ha resucitado, el que está aquí ahora, resucitado, el que les trae la paz, el que los envía. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Y qué hace el Señor? ¿Cómo los envía? ¿De qué manera los envía? ¿En qué condiciones los envía? Sopló y les dio el Espíritu Santo, el poder de Dios. Yo los envío. Aquellos a los cuales les perdonéis los pecados les serán perdonados, y aquellos a los cuales se los retuviereis les serán retenidos. Bueno, qué poder y con qué poder nos envía el Señor, ¿eh? Y debemos ahí sí identificarnos con estos discípulos de Jesús, que serían los apóstoles, porque en realidad la misión que van a cumplir es la que tiene que cumplir todo cristiano. Lo vamos a ver claramente. Redondeamos aquí este pasaje, Fabián. Bueno, no estaba Tomás, dijimos, ¿no? Bueno, pero los discípulos le dijeron, testimonio ahora por parte de los mismos discípulos, a Tomás el gemelo, llamado así, el Dídimo, el gemelo. Hemos visto al Señor resucitado, y cuentan todo aquello que había acontecido en la casa. ¿Y qué dice Tomás? Y el argumento típico que tenemos los seres humanos frente a un episodio de estas características que exceden largamente la posibilidad de la razón razonante. No, yo hasta que no vea las marcas en su cuerpo y no ponga mi mano en su costado, yo no voy a creer. Como diciendo, esto no puede ser, esto no es posible humanamente. Claro que no es posible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aquí estamos frente a Dios. Dios frente a nosotros. Como el Hijo del Hombre, sin dejar de ser el Hijo de Dios. Sin dejar de tener el poder de Dios. Sin dejar de enviarnos como lo hace Dios. Los envía. Se nos dice acá en este pasaje del Evangelio Juánico que 8 días más tarde, 8, día de la circuncisión, Fabián, 8 días más tarde, hijos del mandamiento, aparece el Señor, y esta vez sí estaba Tomás. Otra vez el Señor penetra estando las puertas cerradas. Tomás, ven aquí. Pon tu mano en mi costado, tus dedos en los orificios de los clavos,
y no seas incrédulo y cree. Y ahí es cuando Tomás formula la declaración que comentamos recién. ¿Qué dice cuando lo ve a Jesús? Cuando ve a Jesús y recibe de parte de Jesús las pruebas de su resurrección, de que es el mismo Jesús, el mismo que él conoció, el que había visto días antes, del cual había sido testigo de su muerte. Ahora lo es de su resurrección. ¿Qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Señor como hijo del hombre, Señor de señores. Dios mío, el Hijo de Dios, el Dios de Dios. Lo reconoce en la plenitud, como hombre y como Dios, como el todo y en todos, como el que todo lo puede. El testimonio es fuerte para con Tomás, pero Tomás lo recibe. ¿Qué le dice entonces el Señor? Ah, Tomás, porque has visto, has creído. Más bienaventurados aquellos que creen sin ver. Creer, la fe, Fabián. Partimos de ahí siempre. La fe, una donación por parte de nuestro Dios. La fe en nosotros que nos permite creer en cosas que no vemos pero que hemos de ver, en su plenitud y de la manera en que las va a mostrar aquel que en nosotros instala esa fe, que nos permite verdaderamente creer y de esa manera ver las cosas que ojo nunca vio, oído jamás oyó, ni subieron a corazón de hombre, como comenta San Pablo en una de sus epístolas. Son apóstoles ahora, han recibido el Espíritu Santo, tienen el poder de Dios, el poder de perdonar o no. Son verdaderamente testigos de la vida, han recibido el Espíritu Santo y como tales tienen una misión que cumplir. Y nosotros decimos identificarnos junto con ellos, sí, y debemos hacerlo plenamente. Fabián, somos cristianos. Hemos recibido también el Espíritu Santo, somos testigos de estas cosas. En la manera en que el Señor nos ha revelado este misterio, somos testigos y consecuentemente también enviados a hacer fruto, a comunicar a otros, a muchísimos otros que no lo saben, que la vida se ha manifestado, que la plenitud de la vida es la esperanza que tenemos que tener todos aquellos que desde esa fe que el Señor nos ha donado, esa gracia, ese regalo de Dios, esperamos una vida plena y definitiva más allá de este tránsito, muchas veces muy cortito, ¿no es cierto?, en el tiempo y por este mundo a través de este cuerpo. Esta esperanza en nosotros crece a medida que vamos avanzando en este camino que nos conduce a la meta final, a la conquista de la plenitud de la vida. Esa esperanza en nosotros se acrecienta y vamos viendo con una transparencia y un realismo que nos parecería fantástico si lo contásemos desde el principio. Claro, así lo hacemos, ¿no? Pero siempre con las palabras adecuadas. Siempre todo cristiano, recordemos esto, hermanos queridos, siendo un sabio administración de la palabra, sabio administrador de la palabra de la justicia, como aquellos que por las costumbres tienen los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal. Sabios administradores de la palabra de la justicia debemos serlo, pero recordemos esto: vayan a Galilea, dicen las mujeres a los discípulos, ahí lo verán, y ahí el Señor nos da el mandato final, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una asignación, una misión que cumplir. Todos los cristianos somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, somos una iglesia de salida. Salgamos a proclamar estas cosas. No nos quedemos sentaditos,
o buscando la palabra en la biblioteca y leyendo tranquilitos dentro de un saloncito en casa. A proclamar estas cosas, como hicieron los apóstoles, como han hecho a través de todos los siglos todos aquellos verdaderos testigos de la fe, aquellos que verdaderamente encarnaron esta palabra, vivieron estas cosas y por lo tanto fueron verdaderos testigos, verdaderos apóstoles en definitiva. Apóstol quiere decir enviado. Bueno, así les dice el Señor cuando se manifiesta, se aparece a ellos cuando estaban ocultos por temor en Jerusalén. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Así como el Padre lo envió a Jesús, el Señor nos envía a nosotros. ¿A dónde nos envía? ¿A qué nos envía, Miguel? Y nos envía al mundo, a todo lo que nos rodea, a que salgamos de la casa, a que estas cosas que estamos hablando ahora, así coloquialmente casi, Fabián, comentando este pasaje del Evangelio, esta palabra que vamos conociendo, este misterio de la vida que se ha revelado en Cristo Jesús, esto que el mundo no conoce, y si lo conoce muchas veces lo conoce poco y mal, en nosotros es una verdad inexcusable, una verdad que ha sido revelada por el Dios de la verdad. ¿Y qué quiere el Señor? ¿Salir a dónde? Salir al mundo. ¿A qué llamamos el mundo? A todas las circunstancias que nos rodean mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo. Los vecinos, los amigos, los más lejanos. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿A dónde nos envía? Uno dirá, a lo mejor como a San Pablo, que lo envió por muchos lugares en el mundo. Sí, a lo mejor a unos de nosotros. A lo mejor es más corto el circuito que está asignado por Dios a nosotros. Pero siempre tiene que hallar en cada uno de los suyos el Señor un testigo fiel que explique, que proclame a todos esto que el Señor hace, esta vida que el Señor trae, esta vida que está destinada para todos. Ahí hay que salir. Somos iglesia de salida, decía el Papa, ¿no es cierto? Hace unos años atrás, el Papa Francisco. Y bueno, y somos iglesia de salida. Salgamos entonces. No nos quedemos quietitos. Esto mismo que estamos conversando ahora, Fabián, que se haga público siempre. Y por parte precisamente de la palabra que es la palabra que es llevada por los que son verdaderos cristianos proclamadores de esta verdad. Fabián. Muy bien, la primera parte de este nuestro encuentro semanal, queridos hermanos, queridas hermanas, está concluyendo de Radio Fe Latina a la luz de la palabra. El señor Miguel Carreras explicando el Evangelio de este segundo domingo de Pascua, cuyo texto pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. El señor Miguel Carreras, decíamos, se ha ganado un merecido descanso y de esta forma vamos a disfrutar la música que ha elegido para la ocasión Silvia Patricia, con el buen gusto que la caracteriza, e interpretado por Cairo, nos va a traer esta canción Somos Testigos. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él.
semanal a la luz de la palabra, el buen gusto que es propio en ella, de la elección musical, Silvia Patricia, tan importante en la musicalización, en la operación técnica de este encuentro semanal, de este espacio. Cairo nos permitió disfrutar el Somos Testigos. Nosotros vamos a disfrutar la presencia entonces ahora del señor Miguel Carreras. La simbología de la puerta cerrada, Miguel, ¿no es un obstáculo para recibir a Jesús? Y sí, es el gran obstáculo. La simbología de la puerta cerrada. Sí. Termina siendo un obstáculo, digo, porque ingresó aún con las puertas cerradas, digo. Y vos fíjate, Fabián, que para Jesús no fue un obstáculo. Cuando nosotros hablamos del seguimiento que debemos hacer del Señor, ya tenemos en cuenta algo que el mismo Señor nos dice: en el mundo tendrán dificultades, y las tenemos. ¿Son las puertas cerradas esas dificultades? No, la puerta cerrada es un obstáculo, pero hay que establecer la diferencia entonces. El obstáculo por lo general es insalvable para el hombre, y entonces tiene que quitarlo el Señor. Dios lo quita el obstáculo. Nosotros tendremos las dificultades. Quitado el obstáculo que impide nuestro transitar, nuestro caminar, entonces transitemos este camino, que es difícil, que es estrecho, etcétera, y todo lo que decimos, ¿no es cierto? Pero el obstáculo lo saca a el que puede hacerlo, es el Señor. Punto 1. Y entonces, las puertas cerradas, la piedra que cubre el sepulcro, el corazón de piedra que impide que el hombre verdaderamente crea, le dé paso al Señor para que ingrese, se instale en un corazón renovado por el mismo Señor que para eso viene, y comienza por quitar la piedra, ese corazón duro, para transformarlo en un lugar habitable para la presencia de la vida, para la presencia de Dios, para la presencia y operación del Señor, que viene a hacer en nosotros toda una transformación, que viene a traernos la paz, que viene a enviarnos, que viene a comunicarnos el poder del Espíritu Santo, que nos viene a dar la capacidad de perdonar o no. ¿Cuántas cosas nos trae, eh? ¿Cuántas cosas nos viene a dar aquel que tiene el poder de quitar el obstáculo? No, fíjate, Fabián, el Señor resucitó, el sepulcro vacío. ¿Cuál es el obstáculo que impide el ingreso al sepulcro? La piedra, hay que quitar la piedra. Quiten la piedra cuando resucita a Lázaro o revive a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Sacar la piedra a la orden de aquel que tiene el poder. Bueno, todo lo hace el Señor en todos. Porque si lo pudiera hacer el hombre, hubiera sido innecesario la venida de Dios a nosotros. Pero tiene que hacerlo Dios, que es el que nos creó y es el que nos recrea, nos regenera, nos restaura, nos devuelve a lo perdido, que no es poco, porque es la vida. Y la vida pertenece a Dios, y Dios es el autor de la vida. Y el único que puede dar la vida y quitarla es el mismo, que es el dueño de la vida, que es la vida misma en nosotros. Pero claro, a veces nosotros somos, bueno, acá se lo ve, fíjate vos, el temor de los discípulos los mantenía con las puertas cerradas. Estaban ahí refugiados, presos de su propio miedo. Y ojo, que habían tenido ya, por parte de nuestro Señor, lo habían acompañado, lo venían siguiendo desde la Galilea, habían visto y oído las cosas que el Señor hacía. Sin embargo, en ese momento, en ese punto de tiempo, antes de la manifestación plena total del poder de Cristo Jesús, antes todavía tenían miedo, todavía no confiaban, todavía no entendían. Tiene que venir el Señor a dar una prueba definitiva, por eso viene a nosotros, por eso padece por nuestra causa, tiene las dificultades, por eso es muerto, por eso es sepultado, descendió a los infiernos, por eso tiene que resucitar esa prueba.
Imposible para el hombre lo hace solamente aquel que puede, porque tiene el poder sobre la vida y la muerte. Es el mismo Dios, hacedor y creador de todas las cosas, sobre todo de nosotros. Y viene a nosotros, y viene a quitar el miedo que nos paraliza. El miedo, que es una característica, Fabián, que tenemos los seres humanos, todos, y yo diría sin excepción, el miedo que tenemos al enemigo más peligroso, al que más tememos, el miedo a la muerte. A medida que se acerca uno, por la edad que va experimentando, al momento de la partida, de la muerte, llámale como quieras, ¿no es cierto? Bueno, el temor crece. Es un enemigo, es insuperable. Es el enemigo más temido. A ese enemigo es el que viene a aniquilar el Señor. A ese enemigo es al que derrota definitivamente a través de la resurrección. Por eso se manifiesta y se muestra resucitado, y por eso en ese estado de resurrección tiene todo el poder que le comunica el Dios Padre, el Dios de la vida, el Dios de Dios, el Dios de su Hijo, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios de Dios, porque es Dios, no deja de ser Dios. Uno diría, como hombre disimula su poder. No, como hombre deja que el Padre obre en él como obra él en todos nosotros, siendo criaturas, para que podamos seguirlo y finalmente llegar al lugar donde él nos conduce. ¿A qué lugar nos lleva? Y nos lleva a Dios. Vino de Dios y nos lleva a Dios. Y ahí será, uno dirá, bueno, ¿cómo lo explicamos esto? No lo vamos a explicar, lo vamos a vivir cuando llegue el momento, en el tiempo de la eternidad, cuando la esperanza se cumpla, cuando ya no sea esperanza, sino sea pleno cumplimiento en el lugar de la gloria, en la plenitud del amor. Ahí la experiencia será diferente y es nueva, absolutamente nueva. Pero lo hace aquel que puede, el que puede quitar el obstáculo, Bien, muchas veces cuando nosotros estamos tristes, angustiados, por ahí recibimos a alguien de nuestro entorno, alguien que nos aprecia, que nos quiere, o alguien que charla circunstancialmente con nosotros. Miguel nos dice que tengas paz, que puedas alcanzar esa paz, que puedas descansar. Pero la paz esté con ustedes en labios de Jesús adquiere una dimensión más profunda de lo que muchas veces nosotros bien intencionadamente anhelamos para el otro, para los otros. Y si la paz esté con ustedes, además no deja de ser llamativo que está consignado en este Evangelio de Juan en un par de ocasiones, ¿sí? La paz esté con ustedes. ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmaba la paz esté con ustedes, Miguel? Y quiso decir lo que dijo Fabián, pero lo dijo en serio, porque habló de la verdadera paz, no como el mundo la da. No la paz, no la paloma con ametralladora, Fabián, sino la verdadera paz, la que excede, habíamos dicho recién, la paz que excede a todo conocimiento. Mira, está muy bien cuando alguna persona conocida, cercana, te dice la paz sea con ustedes, es muy bueno el deseo, sin duda, y si surge de un corazón que verdaderamente es cercano a la persona a la cual le deseamos la paz, esa paz, si verdaderamente habita en el corazón de aquel que la proclama, seguramente se traslada a la persona que la recibe. Con más razón cuando la paz viene del Señor. La paz sea con ustedes. Decimos la paz que excede a todo conocimiento. Otra vez, estamos yendo más allá de una explicación meramente racional, limitada, temporal, de lo que es la paz. La paz de Dios. No como el mundo la da, sino como solamente la puede dar Dios. Y lo dan muchas personas que realmente, bueno, han alcanzado una evolución espiritual a partir de la fe, desde un cristianismo veraz, han alcanzado, sí, ese estado de paz que se trasunta. Fíjate vos, Fabián, en una persona, no en todas, por supuesto, pero sí en
Muchas veces sí, se ve a través de los gestos, de la palabra, del aspecto, se ve como que irradian esa paz, ¿no es cierto? No sé si a vos te ha ocurrido, a mí me ha pasado, si personas con las cuales he conversado muchas veces, que se nota en ellos que hay, sí, una paz que los habita, una paz que la reflejan a través de sus gestos, de su rostro, y una paz que llega a aquellos que la reciben, verdaderamente. Cuánto más la paz de Dios, cuánto más esa paz que nunca deja de ser, cuánto más esa paz que es el saludo inicial. Fíjate que el Señor, toda su palabra es precedida por el saludo de paz. Tengan paz, no teman, yo soy. Él es el que da la paz, Él es la paz. Y tantas cosas que podríamos decir, pero realmente el que tiene y experimenta esa paz en su corazón, sabe verdaderamente lo que es y la felicidad que esa paz genera. Sí, Fabián. Ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto. Acá aparece de manifiesto el don de la fe, Miguel, la gracia de la fe. Felices los que creen sin haber visto. Y ahí hay fe. Creer para ver. Creer sin ver. No es al revés, porque digo, me permito interrumpirte una vez más, porque muchas veces, amparado por aquel dicho ver para creer, ¿sí? Muchas veces es como que si no vemos primero no creemos, y en realidad la propuesta de fe es tal vez contraria o al revés, primero creer para después ver, tal vez. Y bueno, pero hay una contradicción en decir ver para creer. Si estás viendo, ¿qué tenés que creer? Nada, ya lo estás viendo. Si vos ves que pasa, qué sé yo, de pronto, delante tuyo, un señor conduciendo un automóvil, último modelo, de tal marca, está pintado de tal color, y lo estás viendo. ¿Vos creés que ese auto existe, que está pasando? Tenés que tener fe para dar... Porque lo estamos observando. Y bueno, entonces lo estás viendo. No es necesaria la fe. Es decir, el ver es lo inmediato, aquello que está al servicio de los órganos de los sentidos, en este caso de la visión. Pero podés tocar el objeto del cual estás hablando, podés tocarlo, podés escucharlo, podés gustarlo, podés sentirlo. Eso no es fe. La fe es un don sobrenatural, es una donación de Dios. No viene meramente de la humana capacidad natural. La fe es un don sobrenatural. Entonces, como excede la posibilidad natural, la posibilidad de la naturaleza, la cual portamos mientras estamos en este tiempo y en este cuerpo, entonces esa fe es ya de hecho una conexión y una mostración que en nosotros hace aquel que lo puede hacer. Y el único que lo puede hacer es aquel que por su inmenso amor nos regala. Es una gracia, es un don, es una donación de Dios la fe. Y la fe es precisamente el instrumento a través del cual podemos llegar al conocimiento de cosas que exceden los sentidos. La mente racional piensa, conoce y llega al conocimiento de la materia en plenitud, o está llegando. Estamos hablando en este tiempo ya de la inteligencia artificial y vamos a seguir creciendo sin duda. Todo esto ha sido fruto del crecimiento en el seno de ese conocimiento natural que tiene el ser humano, pero que no necesita, porque está capacitado para eso, tiene en su cuerpo los elementos suficientes para seguir conociendo, desde el punto de vista que llamamos habitualmente científico, técnico. Pero la fe es otra cosa. Por eso tantas veces nos equivocamos cuando leemos la Escritura Sagrada y tratamos de racionalizarlo todo, tratamos de explicarlo todo de una manera científica, de una manera natural. Y la fe es sobrenatural y muchas veces, como dice San Pablo, parece locura.
Por eso también dice el apóstol, es mayor la locura de Dios que la cordura del hombre. Tenemos la mente de Cristo, recibimos el Espíritu Santo, o no lo creemos. Si lo creemos, estamos equipados de esa manera. Nos capacita el Señor para que podamos recibir la revelación de tantas cosas que humanamente son increíbles. Hay que creerlas por la fe. La razón no alcanza, pero no negamos la razón y la utilidad que tiene, ojo, pero ponemos cada cosa en el lugar que le corresponde. La razón natural en aquello que le compete, que no es poco, es bueno, es de Dios, bienvenida sea. Pero la razón sobrenatural, y ahí ya estamos hablando de lo suprarracional, de lo transinteligible, de lo que va más allá. Así como vamos a la vida eterna que no podemos explicar, Fabián, está más allá de la vida temporal. Así cuando hablamos nosotros de los misterios de la fe, estamos hablando entonces de cosas que Dios nos revela, porque no hay otra manera de conocerlas sino a través de la revelación de parte de aquel que es el mismo que nos da la fe. Muy bien, Miguel, disponemos un par de minutos más, unos 5, y si te parece apropiado, compartiremos también el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículos 42 al 47, que forman parte de la liturgia de este segundo domingo de Pascua. Muy bueno, Fabián. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban bien el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Mirá qué hermoso, ¿no? Qué increíble, por otra parte. Vos fíjate, una comunidad que se reúne. Todos. Unos eran pobres desde el punto de vista material, ¿no es cierto?, en el mundo, y otros eran personas que carecían de recursos, y muchas veces eran, largamente carecientes. Sin embargo, fíjate cómo el amor se mostraba y cómo la asistencia conforme a la caridad se exhibía entre ellos. Muchos tenían propiedades y vendían aquello que les sobraba y ayudaban a los que no tenían. Vos sabés que hay un comentario respecto de lo que decían muchos de los que veían la conducta de las comunidades cristianas, la manera en que se reunían entre ellos, cómo se trataban, la manera en que actuaban, y decían ellos: fíjense cómo se aman. Ese era el vínculo que unía a los verdaderos cristianos, aquellos que realmente habían creído. Oraban juntos, compartían la partición del pan, todo aquello, la palabra, Uno diría, todo aquello que hacemos nosotros cuando vamos a la misa, al servicio. Sí, claro, compartimos la palabra, compartimos el pan, compartimos la oración, nos compartimos. Esa sería la pregunta decisiva, ¿no es cierto? Bueno, si nos compartimos nosotros, como hacían en el ejemplo que propone aquí el libro de los Hechos, estas comunidades cristianas primeras, entonces somos verdaderamente lo que hace el Señor en nosotros. Somos cuerpo de Cristo, somos iglesia de Dios, y entonces nos amamos los unos a los otros como el Señor nos amó. Ahí está. Ese es un ejemplo como para imitar con urgencia en todas y cada una de las
de las comunidades, Miguel, nos parece. Y si te parece bien, hablando de imitar, cerca de la despedida, ya que tenemos estos minutitos, compartimos el texto de la primera carta de San Pedro en su capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Pues fíjate qué hermoso este texto de la primera carta del apóstol San Pablo. Tal cual, los dos textos de este domingo son uno más contundente y ejemplificador uno que el otro, ¿no? Uno como el otro, ¿no? Y bien decís, Fabián, ejemplificador. Fíjate, siempre aconsejamos, y no hay que dejar de hacerlo esto, que se lea el Evangelio, que se lea la palabra, que se tenga la palabra a la mano siempre. Hemos estado comentando, dentro de la manera en que lo hemos hecho, como hemos podido realmente, este Evangelio del segundo domingo de Pascua, ¿no es cierto? Pero acá, cuando leíste este texto de los Hechos de los Apóstoles y ahora este texto de la primera carta de San Pedro, bueno, yo creo que estos dos ejemplos son los más contundentes, los que resumen de una manera inspirada verdaderamente, ¿no es cierto?, estas cosas que hemos estado balbuceando a veces. Realmente, si meditamos y realmente bajo oración estas lecturas, como debemos hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, el conocimiento que ingresa a nosotros y la paz que se siembra en nosotros es propia de la operación de Dios. Esto es palabra de Dios, Fabián. Muy bien, te alabamos, Señor, y alabamos al Señor por habernos permitido disfrutar este encuentro contigo, con Silvia Patricia, con los queridos hermanos y queridas hermanas oyentes de Radio Fe Latina, que tengan la más hermosa de las semanas, siempre en el Señor, y si Él así lo desea y si Él así lo permite, nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, Dios mediante. Hasta entonces, Dios mediante siempre, Fabián, que Dios te bendiga. Un saludo y bendiciones para toda la audiencia, para toda tu gente, para todos los amigos que permanentemente permanecen sintonizando estos programas. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.